En una tarde especial estamos saludándolos. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Y en un horario atípico debido a esta festividad que pudimos vivir palmo a palmo, minuto a minuto, en directo a través de Canal 11, nosotros le damos la bienvenida al debate. Este es nuestro encuentro obligado del espacio semanal donde repensamos y analizamos los grandes temas de la semana. Gracias a quienes nos auspician, gracias a quienes nos respaldan, gracias a todos aquellos que nos permiten hacerse un tiempito en su agenda porque quieren conversar y dialogar y les interesa compartir lo que está pasando. Hoy no se puede hablar de otra cosa que no sea paritaria. ¿Por qué no se puede hablar de otra cosa? Porque ustedes han visto los gremios movilizados, hoy un plan de lucha nacional de ATE también, movilizaron también en Paraná y seguimos con paritarias que por momentos pueden estar estancadas. Hubo un congreso de ACMER, cada entidad que representa distintos sectores, AMET tuvo lo suyo, la SADOP tuvo lo suyo, analizaron la propuesta. Nos van a contar de qué se trata. El análisis está aquí en esta hora apretadita de aire. Gracias por hacerse el tiempo y estar en un día que vi que era como muy complicado para todos, ¿no? Y Alejandra Frank, secretaria general de SADOP, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias, buena. Claudia, por la invitación. No, por favor. Andrés Besset, secretario general de ADMET y bueno, los docentes de la enseñanza técnica que también está presente en el estudio. Y vamos a saludar también a Martín Tactagui, secretario adjunto de ACMER Paraná. ¿Dije bien el Perfecto. Apellido? Y lo decíamos. No podíamos estar este día sin encontrarnos porque hubo análisis, hubo contrapropuesta. ¿Y qué pasó, Martín? Bueno, en principio nosotros recibimos una propuesta como docente que fue muy parecida a la que habíamos rechazado la vez anterior. Es una propuesta de 5 cuotas de 40.000 pesos que incluye también a los jubilados que antes no los incluía y un 5% para julio. Una propuesta que está muy lejos de lo que nosotros veníamos exigiendo, porque además, hay que decirlo, son bonos en negro. Nosotros, como sindicato, no podemos aceptar pagos en negro. Está prohibido por la Constitución, en el artículo 82. Desde el año 2007 que nosotros no aceptamos bonos en negro porque lo prohíbe la Constitución. En estos años, cuando se negociaba paritaria, digo 20 años atrás de un mismo signo político, ¿había montos en negro? En paritarias no. Sí hubo situaciones en las que las pagaron de manera unilateral, como fue en el 2020 o a principios del 2024, pero fue una decisión unilateral del gobierno, no en acuerdo de paritaria. No en acuerdo de paritaria. Y bueno, ¿qué análisis hicieron desde la enseñanza técnica? ACMER me dice, no hubo muchos avances. ¿Qué balance hicieron ustedes? Nosotros vemos la propuesta como insuficiente, el 5%, y rechazamos los montos en negro. Muy bien lo dice Martín, nosotros no podemos avalar en un marco paritario montos en negro en el salario. Eso va en contra de todo el concepto de una paritaria. Si ha sucedido que el gobierno, por propia iniciativa, decisión política de las autoridades, lo ha pagado por decreto, pero eso fuera del marco paritario, por eso esa aclaración es muy importante. Nosotros dentro del marco de la paritaria, desde AMET no vamos a avalar montos en negro, por lo menos va a ser nuestra posición. Ese es un punto importante, veo, fuerte. Digo, ¿qué dicen los docentes particulares? También los docentes privados hemos rechazado esta propuesta salarial, sobre todo porque decimos no a este bono, ya que implica para nosotros reconocer una cifra en negro que nos trae también mucha complejidad, porque los empleadores privados
aquellos cargos que no están reconocidos por el Estado seguramente no van a pagar ese bono y nos genera mucha inequidad. Así que dijimos no a la propuesta salarial porque tampoco estamos viendo y reconociendo la pérdida que tuvimos entre la inflación del primer semestre de este año y la recomposición salarial que tuvimos. Por lo tanto, estamos esperando una propuesta que realmente impacte en el salario del docente de manera real en el bolsillo. Porque además hay que decirlo, ¿no? El bono en negro, primero que se blanquea solamente una quinta parte. Es decir, es un bono de 200.000 en 5 cuotas de 40, que se blanquea solamente 40.000. Bien, no 200.000. Pero además se blanquea en enero. Por lo tanto, eso no va a impactar en nuestro medio aguinaldo de diciembre. Y por si fuera poco, a nosotros nos acaban de subir el 3% de los aportes personales a los efectos de financiar la desfinanciada caja de jubilaciones y pensiones. El bono en negro la desfinancia por todos lados la caja. Porque no hay es como contradictorio. Efectivamente, hay un desfinanciamiento de la caja de jubilaciones y hay un desfinanciamiento del IOSPER. Son dos instituciones que para nosotros son muy importantes que hoy tengan el financiamiento adecuado para seguir sosteniéndolo. Más allá que convenimos que es real el financiamiento, ¿no es cierto? Totalmente. En ese punto coincidimos. Y ayer cuando estábamos cerrando y estábamos aguardando esa decisión, el análisis, vuelve a las clases, no vuelve a las clases, nos llegó a los distintos periodistas, a las salas de producción, llegó el comunicado de los docentes universitarios. La CETERA también va al paro. Estamos pintando el contexto de la educación en el país. Por eso estamos con Sofía Cáceres Forza, que está escuchando, está por Zoom. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me estás escuchando bien vos? Sí, los estoy escuchando bien. Perfecto. Bueno, acá el panorama de las distintas ramas educativas a nivel provincial. Digo, anoche cuando nos llega el comunicado también de los docentes universitarios planteando un escenario, porque vamos a recordar que ustedes partieron un poquito más atrás en el contexto nacional, porque no había forma de reabrir conversaciones paritarias, ¿verdad? Sí, efectivamente, los últimos aumentos, entre comillas, que hemos tenido han sido por decretos de forma unilateral de parte del gobierno. El único momento que logramos arrancarle una reunión paritaria fue a partir de la marcha del 23 de abril y bueno, los paros que hubo de todos los sectores de la universidad, de los no docentes, de los docentes y demás. Y bueno, y efectivamente ese primer encuentro en abril lo que hizo fue destrabar un aumento presupuestario para el financiamiento y funcionamiento de las universidades nacionales, es decir, para lo mínimo, pagar luz, gas y demás. De ese aumento, las universidades nacionales hoy no han visto todavía impactado porque fue prometido para el segundo cuatrimestre y de hecho sabemos de no sé, algunas sedes del país que han tenido que incluso prorrogar el receso invernal porque no podían pagar el gas y demás. Ahora, a partir de la discusión del segundo cuatrimestre, donde volvimos a arrastrar, digamos, el deterioro salarial y aumentos por decreto y la negativa a la paritaria, bueno, obviamente discutimos en el Frente Sindical, que integran las federaciones docentes y no docentes, el plan de lucha para el segundo cuatrimestre que definió un paro de 72 horas para la semana del 12, si bien hay facultades y universidades que ya hemos comenzado el trabajo, las clases, mesas de exámenes, se entiende que esa fecha es la fecha en la que efectivamente todas las unidades, por lo menos la gran mayoría de las unidades académicas del país, vamos a estar en funcionamiento y por eso se pone esa fecha. Esto produjo ahora obviamente una convocatoria urgente a paritarias de parte del Gobierno Nacional, que nos enteramos hoy, para el 9 de agosto, pero que sabemos que es una maniobra que suele hacer el Gobierno, que ya la hizo en su momento con las medidas de fuerza de abril y que bueno, la verdad es que creemos que no va a haber una oferta que dé respuesta al problema grave de funcionamiento que están teniendo las universidades nacionales y los salarios de las y los trabajadores de todos los niveles de las universidades nacionales.
Hasta ahí el momento hoy, la foto hoy del conflicto con las universidades nacionales. Todavía está en nuestras retinas esa movilización gigantesca del país en todos los puntos, de norte a sur. Creo que la Ruta 40 se estremeció y sintió el temblor de las marchas en todas y cada una de las provincias, en el sentido de que fue una manifestación popular donde todos dijimos sí a la educación pública, sí a la educación pública. En este contexto, ¿qué hay de nuevo con relación al ejercicio que hacían ustedes de sentarse en una paritaria en el gobierno anterior? Yo quiero hacer un paréntesis, perdón. Hemos invitado aquí tanto a la presidenta del Consejo General de Educación como a alguna autoridad. Se nos dijo que el gobierno va a definir cuándo, el momento y con quién hablar. Nosotros, como siempre, invitamos y bueno, apostamos a lo que se dijo desde un principio de esta nueva gestión. No hay temas de los que no se pueda hablar en esta administración. Creo que este es uno de los temas que tenemos que hablar, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una situación... Ya traemos un vasito de agua para él. Tenemos una situación complicada en la medida que la paritaria en principio se cerró en términos administrativos. Bueno, por lo tanto hay que ver en qué condiciones ahora estamos negociando. Lo que resolvimos en el Congreso ayer de Colón es que a la brevedad, hasta el día viernes, el gobierno tiene posibilidad de hacer una oferta salarial. Hasta el día viernes, escuchen bien, vamos a decirlo pausadamente y para que figure en el graf, hasta el día viernes el gobierno tiene posibilidades. Digo, mientras les están trayendo un vasito de agua, voy a hablar un poquito con Andrés. No sé si ustedes los tomaron también en los mismos términos los docentes de enseñanza técnica, digamos. ¿Se toman ese paso hasta el viernes? ¿En este sentido funcionan abroquelados en la decisión que toman? Bueno, sí, nosotros tenemos una decisión por mayoría del Congreso de trabajar dentro del Frente Gremial. Dentro del Frente Gremial. El Frente Gremial... No, nosotros inamovible. Es inamovible. Podemos debatir alguna idea, alguna acción, pero en la decisión final, que es el trabajo en conjunto por el salario, que es lo que nos mueve hoy, estamos totalmente dentro con los compañeros trabajando codo a codo para lograr ese objetivo. No sé si tu mandato es muy reciente o si has tenido ocasión de estar en otras paritarias. ¿Ves alguna forma de trabajo, de propuesta, de intención diferente a lo que han sido las históricas negociaciones salariales de los docentes? Sí, vengo participando de las paritarias desde el 2021 y se nos manifestó en esta gestión de que estaban abiertos al diálogo. Se nos han convocado en varias ocasiones a la Casa de Gobierno, a todos los sindicatos, para explicarnos la situación económica financiera de la provincia. Pero también tenemos un fuerte reclamo de todos los compañeros y compañeras que, si bien nosotros podemos entender de que haya políticas de ajuste y de recorte, pero los docentes no podemos sobrellevar más esta situación. Realmente desde que ha comenzado este año, solo sufrimos descuentos, recortes, códigos que ya no cobramos y que no solo no logramos tener una recomposición salarial, sino que no logramos dejar de perder códigos. Entonces, primero nos sorprendimos con el no cobro de fonía y conectividad, fue una decisión nacional. Entonces ya la provincia no recibió ese dinero, por lo tanto dejamos de cobrarlo. Luego nos aumenta el aporte personal para la caja de jubilaciones, que también está pasando por una situación compleja. Ahora nuestros compañeros se han encontrado con los descuentos del primer paro que hicimos ahora en el mes de junio y julio, que se han hecho, están empezando a ver los descuentos de paros y eso ya, por más que nosotros tengamos la apertura al diálogo, necesitamos una respuesta pronto, porque realmente queremos sostener el trabajo en las aulas. Los docentes quieren estar en las aulas trabajando, pero necesitan también poder tener garantizado cumplir las necesidades básicas de ellos y de ese grupo familiar. Eso que dice Alejandra es bien claro. Nosotros tenemos maestros y maestras que cobraron en agosto, ahora con los saberes de julio, un sueldo de 326.000 pesos, porque les descontaron el paro del 4 de julio y porque se les subió el aporte personal de caja de jubilaciones al 3%.
Es decir, un maestro va a tener que vivir en este mes con 325.000 pesos. El enojo no es infundado. Tiene que ver con una degradación salarial como no se veía desde hace décadas en la provincia. Y solo en el último periodo, hay que decirlo, desde que asumió el gobierno hasta el mes de junio, el primer semestre, la pérdida salarial entre Fonid y conectividad, más 19,5 puntos que perdimos, suman 30% que perdió el docente de su salario en estos primeros 6 meses. 30% del poder adquisitivo, de su sueldo. Efectivamente. Se ha perdido 30% del poder adquisitivo del sueldo. No es menos en este contexto inflacionario, ¿no es cierto? No es menor. Digo también para entender, y cuando decimos entender, nosotros también tenemos que entender los contextos. Una gestión nacional que asume, ley bases de por medio, y esta... Yo no quiero usar la palabra extorsión porque es fea la palabra extorsión en sí misma y el significado es espantoso, pero los gobernadores estuvieron embretados en una cosa horrible que tenía que ver con el manejo discrecional de los fondos y esto de girar fondos a cuentagota. ¿Ustedes lo ven, lo evalúan? Bueno, el gobierno de la provincia se ha encontrado con nosotros, con los sindicatos, nos ha expresado claramente la situación económica de la provincia, que el 90% de la recaudación provincial, bajo todo concepto, va al salario, pero eso no explica, y no puede ser tampoco la explicación para los trabajadores de que estemos cobrando 30% menos. Porque además hay que decirlo, nosotros se lo hemos señalado en distintas oportunidades. El gobierno, al mismo tiempo que nos dice a nosotros que la nación lo ajusta bajo distintas medidas, después aplaude todas las medidas nacionales e invita a los legisladores nacionales de la provincia para que voten todas las leyes que promueve la nación. La ley base que acaba de señalar fue votada por los legisladores de la gestión actual, impulsado por el gobernador de la provincia, y cuando fue promulgada fue aplaudida por el gobernador. Por lo tanto, el gobierno no puede estar de los dos lados, no puede estar con los ajustadores y con los ajustados. O está de un lado o está del otro. Y eso es lo que está pasando hoy con el gobernador. Y digo, y quiero escucharla también a quien está en el Zoom, porque vuelvo al momento, ¿no? Salgo de la foto provincial donde tocamos temas nacionales, porque el tema de la ley base retardó y en muchas negociaciones salariales, gobernadores que amenazaban a broquelarse, no girar los fondos coparticipables, bloquear regalías y demás. Digo, para que empecemos a entendernos entre todos, y te planteo a vos, Sofía, de aquella promesa que se arrancó prácticamente después de esa movilización, a los rectores de universidades nacionales que fueron con un proyecto de financiamiento de la universidad pública imprescindible, esencial, mínimo, y que lo dejaron sobre la mesa. ¿Algo se cumplió de todo eso? No, la ley de financiamiento para la universidad todavía está frenada. Y además hicieron un acuerdo entre los bloques, que fue atar la discusión del presupuesto universitario en las cámaras a FONIT, que es algo, la restitución del FONIT, que es algo de lo que comentaban los compañeros docentes, que se quitó a nivel nacional, pero a su vez para discutirlo con la esencialidad educativa, que es básicamente declarar a la educación como un servicio esencial y por lo tanto coartar el derecho a huelga y a paro para los docentes y de todo el país. Eso por un lado. Y por el otro, yo coincido con lo que decían los compañeros. Digo, son dos discusiones, nacional y provincial, pero que están atadas. Hoy, porque la respuesta de los dos gobiernos es la misma, que no hay plata, pero sin embargo hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en las comisiones se comenzó a tratar
la adhesión de Entre Ríos al RIGI y a lo que propone Frigerio, que es el RINI, que es un régimen especial de inversiones para Entre Ríos, donde lo primero que hace es quitarle impuestos, o sea, que hacer exenciones impositivas a los grupos concentrados y a las empresas, es decir, quitar recaudación. O sea, que mientras a nosotros y a los trabajadores docentes y estatales de la provincia, Frigerio y Milei también, porque a nivel nacional es el RIGI, les dicen que no hay plata, que hay que poner el lomo, que el ajuste tiene que pasar por algún lado, que estábamos en una fiesta, y todas las barbaridades que hemos escuchado, a los empresarios y a los grupos concentrados les dicen no se preocupen, no les vamos a cobrar impuestos o les vamos a bajar los impuestos para que ustedes puedan venir y hacer lo que quieran de 20 a 30 años en la provincia y en el país. Entonces, el problema no es la recaudación y la plata, el problema es que la plata y la recaudación y los aportes los estamos poniendo todos los trabajadores con los tarifazos, con la quita de subsidios, con el ajuste a lo salarial, y los ricos, los empresarios y demás se la llevan en pala, ¿no? Entonces también es un problema que hay que discutir a fondo, porque no son dos discusiones separadas, porque como dice Martín, la realidad es que acá Frigerio puede decirle a los docentes que se queja mucho y que es tremendo el vínculo con Nación, pero después le pone todos los votos para la ley base, fue a la firma del Pacto de Mayo, que fue en julio en Tucumán, y la realidad es que acá aplica el mismo ajuste. Entonces el problema es general, porque las universidades nacionales estamos viviendo en carne propia las internas que tienen entre los bloques radicales y del PRO, los bloques peronistas, los bloques libertarios y demás, porque no sale un financiamiento para la universidad, porque hay universidades que no tienen para pagar la luz y el gas, y porque, por ejemplo, nosotros hoy, digo, para que se sepa también el deterioro que venimos arrastrando los salariales, los docentes universitarios, hoy tenemos el cargo inicial más bajo del país. O sea, en términos de docencia, el cargo inicial o testigo que tienen los docentes de escuela, el más bajo es el de Jujuy. Nosotros cobramos menos al iniciar que un docente que se inicia en la escuela en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Que es a nivel nacional el comparativo. Entonces, hay un deterioro muy profundo que no empezó en este gobierno, que se viene arrastrando y que nosotros a nivel nacional y a nivel citrado acá en Entre Ríos venimos reclamando. Digo, nosotros en el gobierno de Fernández y Macri y más hicimos paros, medidas de lucha y demás, y es evidente que ese deterioro hoy, con los tarifazos, los impuestazos, la devaluación brutal, tiene un impacto mucho peor. Y muy claro el análisis y la exposición que hace Sofía, mirando el momento de las cosas que no han salido, más allá de la voluntad de llamarlo a los rectores de las universidades nacionales. Después de aquella histórica movilización, seguimos a la espera de, a la promesa de, y siguen los condicionantes. Vuelvo aquí, vuelvo a la provincia. No, pero vos sabés que ayer tuvimos una actividad a nivel nacional nosotros, en Buenos Aires. Las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas reciben unos fondos específicos por una ley que está plenamente vigente. De la época de Menem. Eso quedó, sí. Con la ley federal se había perdido un montón de marcos legales y también, por supuesto, a nivel de recursos que logramos recuperar en el 2005. Esa ley está plenamente vigente. Y estuvimos ayer en la Nación reclamando, y una de las cosas que decía la gente de INET era que la provincia tampoco cumplía. Y ahí vos ves las responsabilidades de ambas partes acá en todo este problema que va de salario, ¿no? Sacando salario, nosotros hablamos como profesores ahora. Ese dinero va para las escuelas, va para los chicos y las chicas. Acá es la responsabilidad tanto del gobernador, que tiene que reclamar los fondos, como del presidente, que enviarlos. ¿Y cuándo se dejaron de enviar esos fondos, por ejemplo? Este año. Este año. Es decisión política del presidente, y no vemos nosotros la insistencia por parte de la autoridad provincial de reclamar esos fondos que son para los alumnos y las alumnas, no es para el maestro, el profesor. Si bien mejora las condiciones laborales, apunta a la calidad de los chicos, a la calidad educativa de ellos. Entonces, hacen ellos pedagógicamente y también nos atacan salarialmente. Entonces, realmente es compleja la situación en el caso de nosotros de poder sostener un diálogo productivo si no se resuelven estas situaciones. Y vamos a recordar que ese fondo fue muy importante para ustedes, porque hubo una época que se estaban muriendo las escuelas técnicas. Es una concepción del país. Esa... Bueno, no olvidemos que el presidente actual tiene como ídolo a Menem. Sí.
y fue que en el marco de su gestión se produjo la Ley Federal de Educación. Y que Néstor Kirchner fuerte. devolvió en parte la entidad de asegurarlo por ley, así que al día de hoy están recortados. Están recortados, estamos insistiendo para que vuelvan. Y también quería... ¿De cuánto es el retraso, digamos? ¿Desde enero a ahora? Deuda del 2023 han mandado para pagar el profesorado y una serie de elementos, pero nada más. Hay un montón de proyectos. La escuela profesional secundaria, que había casi 400 chicos que habían dejado el sistema educativo, lo habían reincorporado, los compañeros y compañeras lo habían traído nuevamente, otra vez a la deriva. Exacto. Todo eso se ha ido perdiendo en este contexto de negociaciones nación-provincia, provincia-gremios. No, es un corte abrupto que hizo Milei. El gobierno de la Nación cortó absolutamente todo, de la misma manera que cortó también las partidas de comedores escolares. Hubo un corte abrupto. A eso hay que sumarle que, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando cuestionamos que Frigerio, el gobierno de la provincia, dice gestionar sin plata? ¿Cómo se traduce gestionar sin plata? Eso quiere decir que no hay ninguna reparación de ningún tipo de ninguna escuela, de ninguna puerta que se cae, ningún pizarrón, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, no hay partidas nacionales para comedores, no hay reparaciones provinciales y las escuelas técnicas han quedado en el foco del conflicto porque se le cortaron absolutamente todas las partidas nacionales que colaboraban con el sostenimiento y el desarrollo de las escuelas técnicas. Y digo, ¿no? Qué difícil es responder en el contexto de un gobierno que tiene, un gobierno nacional, y gobierno provincial también. El gobierno provincial tiene buena imagen hasta ahora. Y el gobierno nacional tiene el respaldo testeado por consultoras. Digo, qué difícil es sostener este discurso en este contexto, ¿no? ¿Qué te pasa con eso cuando ves eso, cuando pensás eso? Lo que pasa es que recorremos las escuelas y tenemos la realidad de nuestros compañeros, que nos van contando ahí historias de compañeras que han venido, por ejemplo, acá de Paraná Campaña a trabajar a Paraná y quieren alquilar acá y se han vuelto a sus lugares porque no pueden pagar el alquiler. O sea, a nosotros nos encuentra con la realidad. Compañeros que tienen que hacer dedo porque no pueden sostener el pasaje de un colectivo durante todo el mes para poder ir a trabajar a otro lugar. Entonces, nosotros nos genera mucha indignación porque queremos transmitirle al gobierno provincial realmente lo que está pasando. Queremos un sistema educativo de calidad, queremos docentes formados, docentes que estén capacitados. Hoy un docente no puede pagar para formarse o para capacitarse, porque está subsistiendo, está tratando de llegar a fin de mes. Es un docente que se enferma, porque es un docente que está estresado, que está preocupado. Nosotros necesitamos una respuesta, necesitamos un docente que pueda estar frente al aula plenamente. Hoy un aula es la caja de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad, porque también tenés padres sin trabajo, alumnos con necesidades, entonces el docente tiene que estar bien, tiene que estar bien. Eso que decía Alejandra, una cosa que es un elemento que no lo habíamos visto nunca. Tenemos maestras que han dejado sus cargos para quedarse en sus pueblos a limpiar casas. Nunca lo habíamos visto. Y empezaron a aparecer esos casos porque no les alcanza el dinero para viajar. El transporte. Dejar su profesión para quedarse en sus pueblos a limpiar casa de familia. Esta es la radiografía de hoy, que está contada en primera persona por los dirigentes que han adoptado una decisión en un marco total de diálogo y voluntad, pero muy críticos y muy claros en el horizonte hacia donde están caminando. Quiero ir con una recomendación cortita en este programa especial del debate que está saliendo en vivo en un día especial, la fiesta de San Cayetano. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos te recomienda, si vas a consumir un medicamento, el medicamento debe estar recetado por un profesional médico y se debe adquirir solo en farmacias. Una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de
de Entre Ríos. Vamos a la pausa. Volvemos con el cierre del concepto final en esta edición reducida, porque, bueno, el día es especial. En el Día de los Trabajadores no podíamos dejar de tener la palabra de los trabajadores. Vamos. Les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Todas las voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos concretó un objetivo largamente buscado: exigir un título de grado universitario para poder matricularse. Somos la primera y única provincia en hacerlo. Hemos dado un salto de calidad prestacional. Si querés ser corredor público inmobiliario, podés estudiar una carrera de grado universitario. Consultanos. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andes Pasos 250. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Retomamos aquí en piso en un horario extraordinario, excepcional, este debate que, insistimos, estuvieron todas las autoridades educativas invitadas para dar la respuesta, para hacer de esto un entorno saludable también, de ida y vuelta, y que se discuta todo lo que se tiene que discutir y se pongan sobre la mesa las posibilidades que hay en el marco de lo posible. Y yo, si ustedes me permiten, la despido con dos preguntas cortitas a Sofía, así cierro con ustedes. Tiene que ver, Sofía, con esto, ¿no? Y lo decíamos antes de ir a la pausa. Según marcan las encuestas, las tendencias, está muy, muy estudiado y muy por consultoras. La imagen del gobierno nacional sigue muy alta y la imagen del gobierno provincial buena. Me parece que el apoyo que logra tener Milei, al menos popularmente, parecería ser bueno. ¿Cómo es negociar en este contexto? Bueno, yo creo que la imagen y las encuestas y demás muchas veces tienen más que ver con una decepción y el enojo con las opciones y las cosas que han pasado y los gobiernos anteriores. Digo, ahora estamos atravesando, por ejemplo, la denuncia de Alberto Fernández de violencia de género y demás en el marco de una investigación de corrupción. Entonces creo que puede tener un poco más que ver con eso, porque después lo que hay es claramente un sector que está movilizado,
mucha gente y trabajadores. Digo, estos planes de lucha no surgen de cualquier lado, surgen de una base que nosotros tenemos asambleas, discusiones, las universidades nacionales tienen a lo largo del país reuniones y demás, donde son los propios docentes, incluso quizás muchos que han votado a Milei, que definen, y acá en Entre Ríos a Frigerio, que definen que bueno, que esta situación no se tolera más en relación a lo salarial y al recorte de las universidades. Y en ese sentido, creo que las marchas, por ejemplo, de docentes de la semana pasada y demás, demostraron que hay mucha fuerza para pelear, que se puede tener imagen positiva o lo que sea que estén dando las encuestas, y sin embargo hay un empuje y un reclamo de parte de los trabajadores de la docencia de todos los niveles, y también en la universidad de los no docentes o administrativos, como prefieran decirle, que tienen que ver efectivamente con la defensa de la educación pública en todos los niveles, porque lo que nosotros decimos es que sin salarios acordes y sin digamos, con docentes por debajo de la línea de la pobreza no hay universidad pública, y creo que lo que se ha demostrado tanto el 23 de abril como estas medidas y como una posible marcha que se está discutiendo para septiembre, de nuevo universitaria, pero también de toda la comunidad, es que claramente hay fuerza para enfrentar un modelo que quiere terminar con la educación pública, no solo la universidad, porque ya se está discutiendo el arancelamiento, el recorte, la reestructuración, el recorte de carreras. Digo, eso avanza también a su vez con el ahogo presupuestario, porque esto que vos planteabas al principio de cómo el gobierno nacional arrinconó, entre comillas, a los gobernadores, lo está haciendo en todos los niveles. Con la universidad hace lo mismo, o sea, justamente arrincona presupuestariamente las universidades para que tengamos que salir a buscar financiamiento externo, o en algunos lugares incluso se discuta el arancelamiento, cuando la educación y la Universidad Pública Nacional Argentina es una de las cosas por las que tenemos que estar más orgullosos, con todos sus defectos, con todos los problemas que sabemos que tiene y demás, pero que sigue siendo un espacio y un lugar donde la clase trabajadora piensa, imagina, no solo para transitarse a sí misma, sino para mandar a sus hijos y demás. Y bueno, eso es lo que está siendo atacado hoy, y es también lo mismo que quieren hacer en muchos lugares, y acá en la provincia y a nivel nacional, con la educación en las escuelas. Recordemos que Milei le niega, como decían hoy, se quitó los fondos para el FONIT, para los comedores y demás, y sin embargo sostiene y paga un voucher para que las familias que quieren mandar a sus hijos a escuelas privadas lo puedan hacer, en vez de que esa plata, por ejemplo, vaya para las escuelas públicas, ¿no? Entonces Sofía, eso evidencia cuál es el proyecto. Creo que es muy prolijo y muy contundente lo que estás exponiendo. Yo me estoy quedando sin tiempo y le tengo que dar la palabra a tu colega. Sí. Decime, la semana que viene no va a haber clase en las universidades nacionales. El lunes, martes y miércoles no va a haber clases en las universidades nacionales, y después jueves y viernes vamos a reevaluar cómo seguir y cómo tomar estas acciones. Y mañana jueves a las 19 horas en la Facultad de Educación, Citradu hace una asamblea abierta para discutir qué carácter van a tener las acciones del paro. Gracias por tu tiempo y esta charla. Y bueno, estamos viendo, es como que va bajando los humores por cascada, y los tiempos de espera es como que se van terminando, ¿no? Claro, nosotros resolvimos en el Congreso de Colón emplazar al gobierno hasta el viernes para que haga una propuesta salarial que contenga todo lo que hemos dicho desde el Frente Sindical respecto de lo que hemos perdido en el primer semestre. Si eso no ocurre, ejecutaríamos paro martes y miércoles de la semana que viene. No tiene que ver con un capricho de los sindicalistas. Tiene que ver con lo que están diciendo los maestros y las maestras y los profesores en las escuelas. Hay un enojo muy grande con el gobierno de la provincia, incluso muchos lo han votado, entonces se expresa con una sensación de defraudación. Nosotros no vamos a discutir política partidaria, pero lo transmiten los compañeros en las escuelas, que tenían esperanzas de una cosa distinta y hoy están viendo que no les alcanza la plata más allá del 20 de cada mes. Claro, esperanzas que se agotan y pesan más habiendo transcurrido 20 años con la misma canción. Digamos, si bien el color político, cambió, pero siempre trabado, siempre el presupuesto docente, nunca alcanzó, digamos. Y en eso los docentes técnicos al paro también.
Sí, nosotros, mira, para la gente un poquito, porque decimos 30, 20, pero por ejemplo, un maestro, ¿no es cierto? Hoy cobra 3.79, pasaría a 4.30, pero hoy perdió de principio de año 150.000 pesos de bolsillo. Un maestro que recién se inicia. ¿Docente técnico? Sí, un maestro. Los maestros están ahí equiparados. Un maestro con 20 años, 220.000 pesos. Por el FONIR, el 3% y 19,5%. Estoy hablando 36 horas, también con 20, 200.000. O sea, en vez de nosotros cobrar más, o por lo menos equiparar el proceso inflacionario que todos los candidatos que participaron de las elecciones propusieron y sostuvieron siendo candidatos y después en la Asamblea Legislativa, no se está cumpliendo. Nosotros somos representantes, nuestro trabajo es llevar adelante lo que se manifiesta en las asambleas de las escuelas. Entonces, que se juzgue nuestro laburo, bueno, está bien. Lo que no se puede jugar son los mandatos que salen de las escuelas y que dicen hoy que un sueldo de 400.000 pesos no alcanza para sobrevivir y para tener un presupuesto para una familia y desarrollarte como persona y como un maestro y un profesor se merece. Eso estamos discutiendo hoy nosotros. Y para finalizar, ¿no? La fuerza que va adquiriendo, él hablaba de decepción en gente que de pronto apostó a un proyecto, en lo provincial, en lo nacional también, en las dos se apostó a un proyecto. ¿Crees que es una caja de resonancia importante a la hora de definir? ¿Ya se están terminando los tiempos de espera? Totalmente. Necesitamos que prontamente a los docentes se les lleve un alivio para sostener sus grupos familiares y que puedan tener una recomposición real en sus salarios. Piden recomposición real en el salario. Están hechos y dichos los números aquí en vivo y en directo de cuánto han perdido los docentes, el maestro de grado, el docente técnico. Y bueno, lo ideal sería estar dando debates de fondo más allá, porque para no terminar siempre hablando de números, la educación es otra cosa, está en emergencia en muchos sentidos conceptuales y siempre terminamos condicionados por el tema salarial. Lo que pasa es que es muy difícil discutir otra cosa. Cuando un maestro gana 375.000 pesos y la línea de indigencia es de 395.000, está 20.000 pesos por abajo de la línea de indigencia. Tenemos muchos maestros en condiciones de indigencia. Y los que tienen 2 cargos no llegan a la línea de pobreza, están bajo la línea de pobreza, que está en 870.000 pesos. Digamos, los números hablan por sí solos. Lo que acaba de leer Andrés da cuenta de por qué los docentes necesitan la recomposición real. Una sola cosa más. En Concepción del Uruguay hubo compañeros docentes que salieron a pintar paredes. Y en esas pintadas fue la policía y los detuvo y los intimidó. Nos preocupa que haya una práctica intimidatoria de la provincia de Entre Ríos, donde la policía va a las escuelas a pedir la nómina de los docentes que hacen paro. ¿La policía? La policía de Roncaglia va a las escuelas y les pregunta quiénes hacen paro, o cuando salen a pintar los detienen y los humillan. Nosotros no podemos permitir que prácticas que están absolutamente juzgadas por la Argentina vuelvan a ser parte de nuestra democracia cotidiana. Gracias por haber estado. Nuestros micrófonos están abiertos para todo aquel que quiera responder y, bueno, nutrir ida y vuelta de una problemática que nos tiene embretados desde hace tantos y tantos años de no poder hablar de calidad educativa, porque siempre nos está faltando esto, llegar a un mínimo salarial que garantice el nivel de pobreza, que garantice un salario mínimo que pueda estar por encima de los niveles considerados estadísticamente niveles de pobreza. Gracias por haber estado y hacerse el tiempo en una jornada muy especial que se está viviendo. Y como nosotros decimos, aquí Canal 11, siempre estamos para tratar los temas que le importan a la gente, a usted, a mí, a todos. Y estaremos proponiendo un debate el próximo miércoles, ya en nuestro horario, 16:30, 17:30, aquí en vivo en nuestra casa. Gracias.
El viernes estamos ahí trabajando para conseguir, tratar de que la comunidad acompañe para la Escuela Obispo Chilavert, ahí en Avenida de las Américas, al lado del puente. Muchas cosas que se necesitan para ahí, como por ejemplo calzado en buen estado, elementos de higiene personal, alimentos, lo que la gente pueda colaborar. Ese día vamos a estar desde las 10 hasta las 16 más o menos, ahí en la escuela, acompañando a los chicos, haciendo juegos y esas cosas, y bueno, esperando la colaboración de la gente que tanto necesita esa escuela, ese barrio, ¿no? Como presidente Rotary, bueno, estos son los valores que siempre se promueven, ¿no? Desde el espacio que usted representa. Sí, Rotary no, digamos, no hace asistencialismo, pero siempre se involucra en todas estas cosas que es para ayudar a la gente. Entonces, en eso estamos nosotros, por supuesto. ¿Cómo han decidido sumarse y qué tan importante es promover estos gestos solidarios? Y bueno, cada vez que nosotros veamos alguna necesidad y que esté al alcance de nosotros colaborar, vamos a estar ahí, como siempre, tratando de ayudarnos. Como yo te digo, no les podemos solucionar el problema a todo el mundo, pero ayudamos por lo menos. ¿Qué podemos decir de esta institución educativa que tanto se brinda? Y también se piensa en los más chicos, ¿no? Se piensa en brindarles una contención. Estamos hablando de chicos que necesitan estudiar, pero antes necesitan estar arropados, pero también bien alimentados. Pero por supuesto, la necesidad por ahí para los chicos es fundamentalmente que se alimenten bien para poder aprender, y bueno, tratar de abrigarlos y que no vayan descalzos a la escuela, ¿no? Porque estamos hablando de una escuela que abarca a 2 barrios bastante carenciados. Vamos a hacer la invitación entonces, de nuevo. Bueno, que los esperamos el día viernes con calzado, elementos de higiene y alimentos en la Escuela Obispo Chilavert, en la Avenida de la América, al lado del puente, de 10 a 16 horas más o menos. Todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que es. este caso nos toca más de cerca porque es la escuela que le decimos la Escuela del Puente, estamos muy cerquita. Así que bueno, invitamos a toda la gente, no solamente de la zona, sino quien pueda colaborar con donación de zapatillas para niños, productos de higiene personal, productos de limpieza, alimentos no perecederos. Esto lo pueden acercar a la escuela de 9 a 17 y también vamos a estar recepcionando en el gimnasio Tayam. Bueno, es una jornada más solidaria de ayudar a hacer bien y siempre colaboramos con este tipo de eventos porque sentimos que la solidaridad también nos hace bien. Sí, si la gente le queda cómodo acercarlo al gimnasio, no hay ningún problema. Nosotros abrimos tempranito, así que lo acercan a Avenida Las Américas 2630, estamos enfrente del súper. Nos acercan la donación y nosotros la llevamos ahí a la escuela. Estamos viendo mucha gente con muchas necesidades, es como que ahora está más a la vista todo eso y realmente nos conmueve y nos hace sentir tan felices saber que con una pequeña donación de algo podemos ayudar a que la gente la pase mejor.
ya sea en la vestimenta, en la alimentación, que estén limpios, así que sabemos que ayudar hace bien, utilizando la frase del 11, pero hay muchas necesidades, así que le tocamos el corazón a la gente que revise sus placares, ropa que los niños ya no utilicen, calzados, alimentos no perecederos, repito, de limpieza y de higiene personal. El gimnasio Tayán, que ya viene llevando el deporte, la actividad física, sumado a la solidaridad como bandera, porque sabemos que ustedes hacen distintas actividades de maratón, justamente en este mes tan especial, por el mes de las infancias, en donde colaboran también, por ejemplo, con Suma de Voluntad. Ya lo vienen haciendo hace un tiempo atrás también, ¿no? Eso para destacar. Bueno, la Maratón de los Niños en especial ahora cumple 11 años y nosotros vamos a juntar pañales para el Hospital San Roque, que fue tan afectado ahora este fin de semana. Y con los chicos de Suma de Voluntad estamos ahora en un evento que van a ser los de Costa Río Paraná. Es una carrera para adultos y va a haber una pequeña carrerita para niños donde vamos a juntar también, más que nada para hacer las meriendas, leche chocolatada, chocolate, azúcar, galletitas, también para llevarlos los chicos de Suma de Voluntades. Andrea, recordanos el horario que está abierto el gimnasio Tayán, el lugar y qué es lo que pueden acercar para este viernes. Estamos en Avenida de las Américas 2630, comenzamos a las 7:30 de la mañana, estamos hasta las 21:30 de lunes a viernes y el sábado también por la mañana. Las donaciones las vamos a estar recibiendo hasta el viernes, zapatillas para niños, alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y productos de limpieza. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces. Lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.